Gracias a nuestro Padre Celestial que nos concede en esta hora poder venir juntos como su pueblo, como familia que somos, y poder alabarle y adorarle. Pues como se había estado avisando, pues el día de hoy se estaba avisando por nuestro hermano que íbamos a comenzar con los mensajes acerca de Navidad, pero entendemos que fuimos movidos en oración y guiados por su Espíritu Santo a compartir este tema que es muy necesario en nuestras vidas. Así que yo les pido por favor que vayamos en nuestras Biblias a Efesios una vez más, capítulo número 5, versículo número 18, por favor. Capítulo número 5 de Efesios, versículo 18. Y más básicamente nos vamos a estar concentrándonos, hermanos, en la parte B del versículo. Ese es el pasaje en el cual va a estar basada la predicación en esta mañana. Dice así la palabra del Señor: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Vamos a orar. Padre Santo, grande y bueno eres tú, oh Dios. Te alabamos, Padre, por tu gran amor también, por tu misericordia que nos permite estar aquí esta mañana y poder, Padre, disfrutar de ti, de tu presencia y de la comunión juntos. Sin embargo, Padre, muchas veces te fallamos y pecamos contra ti, oh Dios. Te pedimos que nos perdones en esta hora, que limpies nuestro corazón, oh Dios. Y te damos gracias por el perdón que tenemos en ti, porque tú nos perdonas, Padre, como lo declara tu palabra. Ahora, Padre, queremos honrarte, oh Dios, pero es necesario que tú nos hables a nuestras vidas. Padre, abre nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento por medio de tu Espíritu Santo para poder entender y comprender lo que tú quieres hablarnos en esta hora. Ayúdanos, oh Dios, guarda nuestra mente y nuestro corazón y ayúdanos a estar atentos a ti, oh Dios. Gracias, Padre, te damos y te pedimos todo esto en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Mis hermanos, ¿será difícil cumplir los mandamientos de Dios? ¿Qué dice la Escritura? Y en la práctica, ¿qué hacemos nosotros o qué pensamos o cómo nos sentimos ante las demandas de los mandamientos de Dios? ¿Será difícil cumplirlos? De hecho, hay veces que escuchamos a personas o hermanos decir que la vida cristiana es muy difícil. Y la realidad es, hermanos, que la vida cristiana no es difícil. Es imposible de vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. No es difícil, es imposible vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. Imposible. Hay veces que nos podemos sentir abrumados, aplastados ante los mandamientos de Dios, que se nos hace tan difícil de cumplirlos. Y ahí mismo en Efesios vamos a ir al capítulo número 4 para ponernos en contexto y ver algunos de los mandamientos que Dios nos da, los cuales muchas veces se nos pueden hacer difíciles de cumplir o llevar a cabo. Efesios capítulo número 4, recordemos que la carta a los Efesios se divide en dos partes. Parte primera de los capítulos 1 al 3 es la parte doctrinal, la parte teológica, donde Dios por medio de Pablo nos está hablando de lo que Dios ha hecho por nosotros y a favor de nosotros. De eso nos hablan los primeros 3 capítulos. Ahora a partir del capítulo número 4 hasta el 6 nos habla de la parte práctica. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer o cómo es que nosotros debemos vivir ahora que Dios nos ha salvado? ¿Cómo es que debemos vivir? ¿Cómo es que debemos andar viviendo nuestra vida cristiana? Vean capítulo número 4, versículo 1 y 2, por favor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados,
con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Dios por medio de Pablo está haciendo un ruego. Yo les ruego que por la gran salvación que Dios nos ha dado, deben de vivir de esta forma, de una manera, una vida que sea digna del llamamiento que Dios nos hizo. ¿Andando cómo? ¿Con humildad? No, con toda humildad, dice el texto. Y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. Capítulo número 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dios nos está diciendo aquí que nosotros los cristianos somos hijos de Dios y por lo tanto debemos vivir nuestra vida diferente a aquellos que no creen en Dios. ¿Cómo debemos vivirla? Siendo imitadores de Dios, imitándolo a Él, viviendo en santidad, en justicia, buscando su gloria, buscando sus mandamientos. Versículo 15 del mismo capítulo número 5. Mirad pues con diligencia cómo andéis o cómo estés viviendo, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos o necios, se pudiera traducir también, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Lo que Dios nos está diciendo aquí en el versículo número 15, nos dice mirad, o sea, tengamos cuidado, observemos cómo estamos viviendo. Ahora que Dios nos ha salvado, ahora que somos hijos de Dios, analicemos nuestra vida con cuidado, nos está diciendo aquí Dios. Mirad con diligencia cómo andéis, o sea, cómo estés viviendo. No como necios, dice aquí Dios, o sea, sabiendo lo que Dios pide de ti y no haciéndolo. Eso es ser necio. Sino más bien, en lugar de ser necio, viviendo como sabios. O sea, poniendo en práctica la palabra de Dios que tú ya conoces. Eso es lo que Dios nos está diciendo aquí. Debemos vivir como sabios y no como necios. Por tanto, no seáis insensatos o necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y muchas veces podemos sentirnos aplastados ante estos versículos, por citar unos pocos, de que, Padre, no puedo vivir esa vida que tú me estás llamando a vivir de una manera digna, que sea coherente o que esté a la altura del llamamiento que tú me has hecho. Padre, no puedo vivirla. No puedo andar con toda humildad. No puedo andar, Padre, imitándote. Te fallo, Señor. ¿Cómo es que nosotros entonces podemos o qué debemos hacer nosotros entonces para poder vivir una vida llevando a cabo estos mandamientos, viviendo de una manera digna, viviendo de una manera de imitando a Dios y viviendo una vida como sabios? ¿Qué es lo que necesitamos para poder cumplir con esos mandamientos? Y Dios, y no solamente esos mandamientos, todos los mandamientos que están en la Escritura, ¿qué es lo que necesita un cristiano para poder glorificar a Dios? Bueno, Dios nos da la respuesta en el versículo número 18. Eso es todo lo que necesitamos. Si nosotros entendemos eso, ya entendimos todo el mensaje. Si nosotros entendemos y comprendemos la magnitud, la importancia de este versículo y lo ponemos en práctica, gloria a Dios, hermanos. Versículo 18 una vez más. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Dios es tan bueno, es tan amoroso, nuestro Padre nos ama tanto,
que Él nos ha provisto los recursos que necesitamos para poder cumplir con lo que Él nos manda. Él nos ha provisto los recursos o lo que necesitamos para poder cumplir con lo que Él nos manda. Dios no es como esos reyes o esos presidentes o esos padres incluso que a veces podemos llegar a fallar, que demandamos cosas de la gente o de nuestros hijos que no pueden cumplir y al mismo tiempo no le damos lo que necesitan para poder cumplir aquello que se está pidiendo. No, Dios no es así. Dios es bueno y amoroso y Él nos provee lo que necesitamos. Y para poder vivir la vida cristiana, agradable y que le honre a Dios, Él nos ha dado su Espíritu Santo. Gloria a Dios, nos ha dado su Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo Él nos pide, hermanos, que nos llenemos del Espíritu. De hecho, ese es el título: sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Aquí Dios nos da el mandato o el mandamiento central de toda la carta. Y pudiéramos decir de casi todo el Nuevo Testamento o de toda la Biblia. En Efesios capítulo 5, versículo 18. Esto es algo, hermanos, que necesitamos con urgencia en nuestras vidas. Entenderlo y comprenderlo, que si hacemos esto, hermanos, podemos vivir la vida que Dios nos está pidiendo. Este pasaje contiene algo vital para cada uno de nosotros y para la iglesia de Cristo hoy en día. Es de suprema importancia este texto que vamos a estudiar en esta mañana. Dice un autor: no existe un mandato más práctico y necesario en las Escrituras que este dado a los creyentes: sed llenos del Espíritu. Ningún cristiano podrá cumplir la voluntad de Dios, ni podrá glorificar a Dios si no se llena del Espíritu. Ninguno. En nuestra propia fuerza no podremos vivir una vida cristiana agradable a nuestro Señor. No podremos. Y es nuestro deseo que podamos vivir una vida que le honre a Dios. Pero para eso necesitamos entender y ver con claridad qué es la llenura del Espíritu y entonces ponerlo en práctica. Así que esta mañana, hermanos, vamos a ver este texto bajo cuatro preguntas. Primero, estaremos mirando lo que no es ser lleno del Espíritu. En segundo lugar, estaremos mirando qué sí es ser lleno del Espíritu. En tercer lugar, estaremos mirando cuáles son los medios para llenarnos del Espíritu. Y en cuarto y último lugar, estaremos viendo cuáles son los resultados de la llenura o de ser llenos del Espíritu. Así que veamos, hermanos, entonces, en primer lugar, ¿qué no es ser llenos del Espíritu? Y cuando nos referimos a Espíritu, aquí en la palabra, en este en el versículo 18 y todo lo que estamos hablando, nos referimos al Espíritu Santo. Nos estamos refiriendo al Espíritu Santo de Dios. Entonces, primera pregunta: ¿qué no es ser llenos del Espíritu? Hoy en día hay mucha confusión en las iglesias acerca de qué es o en qué consiste el ser llenos del Espíritu. Y lo primero que vamos a ver es que nacer de nuevo no es ser lleno del Espíritu. Vamos a ir a Juan capítulo número 3, por favor. Juan capítulo número 3. Juan capítulo número 3. Vamos a leer los versículos del 5 al 8, por favor. De hecho, es un pasaje muy conocido. Aquí está hablando Jesús con Nicodemo, uno de los rabinos principales, que va a él de noche. Y le dice en Juan capítulo número 3, versículo 5 al 8. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. De manera, hermanos, que el Espíritu Santo es el que da el nuevo nacimiento. O nos regenera, también podemos decir, como lo dice la carta a Tito, capítulo número 3, versículo 5. Que Él es el que nos regenera, que nos recrea, nos hace nacer de nuevo. O sea, nos transforma y ahora nos da deseos que antes no existían en nosotros, que es ahora buscar a Dios y buscar su gloria, buscarlo a Él ahora en su palabra, en congregarse. Él pone nuevos deseos en nosotros, Él nos transforma. Eso es el nuevo nacimiento. La primera cosa que hace el Espíritu Santo en una persona, si es un escogido de Dios, es darle el nuevo nacimiento. Es lo primero que hace. Sin embargo, eso no es ser lleno del Espíritu. Eso no es ser lleno del Espíritu. Número 2. La morada del Espíritu tampoco es ser lleno del Espíritu. Vayamos por favor a Juan 14. Ahí mismo en Juan. Juan 14, versículos 16 y 17. Juan 14, 16. Dice así la palabra del Señor. Cristo, son palabras de Cristo aquí. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, o sea, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando el Espíritu Santo nos salva, nos da el nuevo nacimiento, Él viene a habitar en nosotros, Él viene a ser morada en nosotros. Ahora, Él viene a ser morada en nosotros. Pero no significa que si el Espíritu Santo ya vino a mí, a mi vida, ya me llené del Espíritu. No, eso no es ser lleno del Espíritu. No es ser lleno del Espíritu. Veamos Romanos 8, versículo 9, por favor, también. Romanos 8. Versículo número 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice así la palabra de Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Qué está diciendo este pasaje? Nos está diciendo aquí dos cosas. Que si tú eres creyente, eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo ha venido a morar a ti. Pero si tú no eres creyente, tú no tienes el Espíritu Santo. Tú no tienes el Espíritu Santo si tú no has creído en Cristo. Y muchas veces, hermanos, esto es algo que tendemos a olvidar. Que dentro de nosotros, de aquellos que ya hemos creído en Dios, habita el Espíritu Santo. Él está dentro de nosotros. El Espíritu Santo no es una energía o una fuerza. El Espíritu Santo es una persona. La tercera persona de la Trinidad que habita en mí. Y eso es algo, vuelvo y repito, que muchas veces tendemos a olvidar. ¿Cómo debemos vivir entonces ahora sabiendo que el Espíritu Santo mora en nosotros? Que Dios mismo está en nosotros. Cuidándonos de lo que hacemos, de lo que hablamos, de lo que vemos, de lo que oímos, de los lugares a los que vamos. Debemos cuidarnos, sabiendo que Dios está en nosotros. Debemos cuidarnos. ¿Somos conscientes de esta realidad? ¿De que el Espíritu está dentro de nosotros? Número 3. Ser sellado por el Espíritu Santo no es ser lleno del Espíritu. Vamos a ir a Efesios, por favor. Efesios capítulo número 1, versículo 13 y 14, por favor.
Efesios 1, versículo 13, dice así la palabra. Recordemos que está hablando de la gran salvación que Dios nos dio. En él también, dice, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea, en Cristo, ¿qué pasó? Fuiste sellados ¿con qué? Con el espíritu de la promesa, o sea, que Dios había prometido antes, que es las arras, o sea, como la Biblia de las Américas dice, es nuestra garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dios nos salvó. Su Espíritu Santo vino y nos dio el nuevo nacimiento. Luego vino a morar en nosotros, pero luego también cuando viene y mora, Dios nos sella con su Espíritu Santo. En otras palabras, lo que Dios está diciendo es que aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo somos de su propiedad. Como cuando los ganaderos sellan a las vacas, cuando le ponen la marca. Dios está diciendo que somos de Él y nadie puede quitar ese sello. Pero eso no es ser llenos del Espíritu tampoco. Tampoco es eso. En cuarto lugar, ser bautizados en el Espíritu tampoco es ser lleno del Espíritu. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo número 12, versículo 13, por favor. Y aquí con este es con el que más hay confusión. 1 Corintios capítulo número 12, versículo número 13. Dice así, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo Espíritu, o sea, por el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu, o sea, del Espíritu Santo. ¿Qué significa entonces ser bautizados en el Espíritu? La Nueva Versión Internacional nos lo dice de esta manera. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu. ¿Para qué? Para constituir un solo cuerpo. ¿De cuál cuerpo es que está hablando aquí? Del cuerpo de Cristo, que es la iglesia universal. Pero dice que fuimos bautizados por un solo Espíritu. La palabra bautizar significa sumergir o meter dentro de, en este caso, bueno, en el caso del bautismo, cuando nos bautizamos es meter dentro de agua. Pero aquí la idea es, hermanos, que ser bautizados en el Espíritu significa que el Espíritu Santo nos colocó o nos puso dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia universal. Eso es ser bautizados en el Espíritu. Que el Espíritu Santo nos colocó dentro de la iglesia universal, que es el cuerpo de Cristo. Muchos piensan en el día de hoy que el bautismo del Espíritu es hablar en lenguas, de repente que mete un trance emocional a tal grado de que me tira al piso o al suelo. No, eso no es ser lleno del Espíritu. Hay muchos que piensan que eso es la llenura del Espíritu, pero cuando estudiamos el texto, lo que el texto nos dice es que el Espíritu nos colocó dentro del cuerpo de Cristo. Eso es ser bautizado en el Espíritu, que no es lo mismo que ser lleno del Espíritu. No, eso no es ser lleno del Espíritu. El nuevo nacimiento, la morada, el sello y el bautizo del Espíritu, ahí nosotros no hacemos nada. Nada hacemos, el Espíritu lo hace. Sin embargo, el mandamiento que sí se nos da a nosotros es ser lleno del Espíritu. Noten cómo Pablo en el texto no dice, nazcan de nuevo, que el Espíritu venga a morar en ustedes, sean sellados, sean bautizados. No, sed llenos del Espíritu, nos dice el texto. De manera pues que no es tampoco una experiencia mística o emocional, que me entró un calambre y me lleva a estar descontrolado. No, eso no es la llenura del Espíritu. De hecho, una característica del fruto del Espíritu es
Templanza, o que significa dominio propio, o sea, autocontrol. No es estar descontrolado. Eso no es. Entonces, viendo ya, contestando la primera pregunta, ¿qué no es ser lleno del Espíritu? Veamos ahora entonces qué sí es estar llenos del Espíritu. Como decíamos ahorita, el Espíritu Santo mora en todo cristiano. En todo cristiano. Pero no todo cristiano está lleno del Espíritu Santo. No todo cristiano está lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque muchas veces el pecado nos estorba en nuestra vida. Y no siempre estamos llenos del Espíritu Santo. Nos dice el texto, veámonos con más detenimiento, volviendo a Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Aquí vamos a meternos un poquito más en el texto, vamos a observarlo más detenidamente. Y lo primero que vemos aquí en el texto, que Dios nos está diciendo aquí, es que es un mandamiento. Este es un mandamiento, sed llenos del Espíritu. No es una sugerencia que Dios nos está dando, no es una opción por si tú quieres cumplirlo, no. El mandamiento es, sed llenos del Espíritu. Este es un mandamiento que Dios nos está dando aquí. Es la voluntad de Dios que nosotros nos llenemos del Espíritu. Por eso un versículo atrás dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor, o sea, el deseo de Dios, es que no nos embriaguemos con vino o con alcohol, en lo cual hay disolución o desenfreno, sino que más bien la voluntad de Dios es que nos llenemos del Espíritu cada uno de nosotros. Entonces este es un mandamiento, hermanos, que Dios nos manda a que cumplamos. Este es un estilo de vida en el cual se supone que nosotros debemos permanecer regularmente. Tristemente fallamos. Sin embargo, es un estilo de vida en el que regularmente el cristiano debe estar viviendo lleno del Espíritu y no al revés. O sea, no es que vivo mi vida sin la llenura y a veces con la llenura, no. Debo vivir mi vida cristiana lleno del Espíritu Santo y tristemente por causa de mi pecado, del pecado, a veces no voy a estar lleno. Pero en la medida que sea lo posible y que dependa de nosotros y pidiéndole al Señor, debemos llenarnos del Espíritu. Segundo, notemos que el mandamiento está en plural, no está en singular. Dice, sed llenos. Está en plural. Si estuviera en singular dijera, sed lleno. Entonces el mandamiento está en plural, sed llenos. O sea, Pablo aquí, Dios por medio de Pablo le escribió a la iglesia que está en Éfeso, a todos los creyentes. No se le escribió solamente al pastor o a un grupo específico, no. A los creyentes que están en la iglesia en Éfeso, les dice a todos ellos, a todos los cristianos y a nosotros también, que debemos ser llenos del Espíritu. Es para todos. O sea, no es que el pastor tiene que ser lleno del Espíritu solamente. No, eso es para los diáconos, para los predicadores, para los de alabanza, para los que enseñan en la escuela dominical. No, ellos sí tienen que llenarse del Espíritu. Pero yo no. Tú sabes, yo no estoy tan comprometido. No. El mandamiento es para todo cristiano. Es para todo cristiano. En tercer lugar, notemos que el verbo, esta frase, está en tiempo presente. ¿Qué significa eso? Bueno, que lo que nos está diciendo, más básicamente el texto, es: estésen llenando hoy y continuamente del Espíritu. No dice el texto, ya se llenaron del Espíritu en su salvación. Ya recibí el Espíritu y estoy lleno. No. Tampoco dice luego en el futuro van a estar llenos. No. Estésen llenando continuamente. Hoy. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Y en cuarto lugar podemos ver también aquí un contraste, que Dios por medio de Pablo está haciendo aquí. Está hablando de cómo debemos vivir y de repente parece que está medio extraño que dice Pablo aquí, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución.
¿Por qué Pablo habrá usado esta analogía inspirado por el Espíritu Santo? Bueno, al menos por dos razones. En primer lugar, porque en aquel tiempo tenían la creencia, la gente de ese tiempo, y era una manera en que ellos usaban, era una manera de acercarse a los dioses, embriagándose de vino. Era la manera en cómo ellos se acercaban a los dioses. Y llega Pablo y les dice, no, así no es la manera. Es una manera incorrecta, aparte que son falsos dioses. En primer lugar, por eso lo introduce aquí. Pero en segundo lugar también, porque es una analogía muy acertada que está contrastando con la llenura del Espíritu. Vemos a las personas. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona está embriagada con alcohol o con vino? ¿Cómo actúa? Generalmente, la persona cuando está embriagada está dominada y está controlada por el efecto de la bebida. Y hace cosas que normalmente no haría. No haría normalmente. De manera que al hacer este contraste, lo que Pablo está diciendo es que nos llenemos del Espíritu para que también nosotros, cuando estemos llenos del Espíritu, naturalmente vamos a hacer cosas que normalmente no haríamos. Y nos vamos a sorprender de las cosas que podemos hacer llenos del Espíritu. Pero no estoy hablando de lo malo. Lo malo es lo que está descrito o las consecuencias de embriagarte. Eso es lo malo. Lo que hacen las personas cuando están embriagadas, cuando están bajo el control de la bebida, del vino, del alcohol. Nosotros los cristianos, cuando estamos llenos del Espíritu, podremos cumplir lo que Dios nos pide en su palabra. Podremos cumplirlo. Es de ahí, por eso es que Dios, por medio de Pablo, hace este contraste para poder que entendamos de una mejor manera lo que es la llenura del Espíritu. Así como la bebida influencia nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad, está diciendo Dios por medio de Pablo, así debe influenciar el Espíritu Santo su mente y su conducta. Así. Que Él afecte nuestra mente, nuestro corazón y nuestra conducta. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el texto? ¿Qué significa ser llenos del Espíritu? ¿Qué significa entonces ser llenos del Espíritu? Lo que significa es, mis hermanos, es estar influenciados totalmente, dominados totalmente, controlados totalmente por el Espíritu Santo. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Es estar controlado por el Espíritu Santo. Al mismo tiempo, el texto tiene la idea, no que yo no voy a ser el que me lleno con el Espíritu, sino que el Espíritu es el que me va a llenar de Él. Sin embargo, yo soy responsable de dejarme llenar por el Espíritu. Y eso es lo que Dios nos está diciendo aquí. Déjense llenar por el Espíritu. Dejen que Él lo llene. Muchas veces la Biblia utiliza la expresión ser llenos para señalar la condición de alguien que está siendo controlado por algo. Vamos a ir a Lucas, por favor. Lucas capítulo número 5, versículo 26. Aquí se habla de un grupo de personas que se llenaron de temor al ver cómo el Señor Jesucristo había sanado a un paralítico. Lucas capítulo número 5. Lucas 5, versículo número 26, nos dice así la palabra del Señor. Y todos, después de que Jesús sanó a un paralítico, dice, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas. ¿Cómo ellos están llenos de temor, llenos de miedo? Capítulo número 6, hermanos, ahí enseguiditas, por favor, también. Versículo 11.
Ahora Jesús sana a un hombre que tenía una mano seca. Y vean cómo reaccionan los fariseos. Capítulo número 6, versículo 11. Y ellos, o sea, los fariseos, se llenaron de furor o de ira o de enojo y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Juan capítulo 16, versículo 6, por favor. Juan 16. Cristo les ha dicho que Él se va. Y vean cómo están los discípulos, los apóstoles. Él les ha dicho que se va y vean cómo están, hermanos. Capítulo número 16 de Juan, versículo 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Notemos que todos estos textos que leímos usa la palabra llenado para describir la situación en la cual se encuentra una persona. No es lo mismo sentir temor o miedo, sentir tristeza e incluso sentir ira. No es lo mismo a estar lleno de tristeza, de ira y de temor. No es lo mismo. Cuando decimos que una persona está llena de temor, de ira o de tristeza, lo que nos está diciendo la Escritura es que está controlada por esa emoción, esa persona. Hay veces que ha pasado que nos tocan personas a nuestro alrededor, incluso en nuestra familia, que los vemos que están, podemos decir a veces, descontrolados. Pero el hecho es que están controlados, ya sea por el enojo o por la tristeza. Están controlados y a veces nosotros le decimos, hey, tranquilo, cálmate. Y la persona está totalmente controlada bajo esa emoción que no se calma. ¿Por qué razón? Porque está controlado por eso. Está controlado por esa situación. De manera pues, hermanos, que el estar lleno del Espíritu significa entonces que estamos controlados y dominados en nuestra mente, en nuestra voluntad, por el Espíritu Santo. Un autor señaló y dijo, ser llenos del Espíritu es vivir con una conciencia permanente de la presencia personal del Señor Jesucristo, como si estuviésemos de pie al lado suyo, y permitir que su mente domine nuestra vida. Es llenarnos con la palabra de Dios, de modo que sus pensamientos sean nuestros pensamientos, sus normas nuestras normas, su obra nuestra obra y su voluntad nuestra voluntad. A medida que nos rendimos a la verdad de Cristo, el Espíritu Santo nos guiará a decir, a hacer y ser lo que Dios quiere que digamos, hagamos y seamos. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a actuar como más parecidos cada día a Dios. Vamos a actuar como Dios, dominados en nuestra mente y controlados en nuestra mente por las cosas importantes para Dios. Y las vamos a poder llevar a cabo una vez que estemos totalmente controlados por el Espíritu Santo. Entonces ahora, ¿qué necesito entonces hacer para poder llenarme del Espíritu Santo? ¿Qué necesito hacer entonces? Bueno, y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Ya vimos lo que no es ser lleno del Espíritu. Ya vimos lo que es ser lleno del Espíritu. Ahora veamos en tercer lugar, entonces, ¿cuáles son los medios para ser llenos del Espíritu Santo? Y lo primero que debemos decir, hermanos, es que no debemos contristar al Espíritu Santo si queremos llenarnos del Espíritu Santo. Vamos a ir ahí mismo en Efesios, capítulo número 4, versículo 30. Ahí mismo en Efesios. Efesios capítulo número 4, versículo 30, nos está dando un mandamiento aquí Dios. Y el mandamiento es, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios,
con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Dios nos está dando un mandamiento. Y el mandamiento es, en relación al Espíritu Santo, es que no debemos contristarlo. Si nosotros queremos ser llenos del Espíritu, lo primero que debemos evitar hacer es contristar o entristecer al Espíritu Santo, ya que, como hemos dicho, el Espíritu Santo es una persona, no una energía o una fuerza. Ahora, ¿cómo puedo contristar al Espíritu Santo? Versículo 25, en el mismo capítulo número 4, lo vamos a leer desde el versículo 25 hasta el 32, por favor. Capítulo número 4 ahí mismo, versículo 25 hasta el 32. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando nosotros hacemos cada una de estas cosas negativas que nos manda aquí Dios no hacer, entristecemos al Espíritu Santo. Cuando nosotros mentimos, nos dice el texto, cuando nosotros nos pecamos enojándonos pecaminosamente, hay un enojo santo también, pero cuando nos enojamos desmedidamente, estamos entristeciendo al Espíritu. Cuando le damos lugar al diablo, estamos entristeciendo al Espíritu. Cuando robamos, estamos entristeciendo al Espíritu. Cuando decimos palabras corrompidas, estamos entristeciendo al Espíritu. Cuando estamos en amargura, estamos entristeciendo al Espíritu. Cuando estamos enojados, airados, en gritería, en malicia. Cuando no somos benignos con nosotros, cuando no somos misericordiosos y cuando no perdonamos, nosotros estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Y eso es algo que nosotros debemos evitar si queremos ser llenos del Espíritu Santo. Cuando pecamos, entristecemos al Espíritu Santo. Y eso es algo que debemos evitar. En segundo lugar también, lo que no debemos hacer si queremos ser llenos del Espíritu es no apagar al Espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:19 nos dice. Pablo está en una serie de exhortaciones, como ya estuvimos viendo en sermones pasados, cuando le dice da gracias a Dios por todo, que esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Enseguidita dice, y no apaguéis al Espíritu. Cuando nosotros pecamos, vuelvo y repito, entristecemos al Espíritu. Pero cuando persistimos en pecar, aunque el Espíritu nos está hablando y nos está redarguyendo, y sin embargo nosotros en nuestra rebeldía decidimos pecar, entonces apagamos al Espíritu. Cuando persistimos en pecar, en el pecado, estamos apagando al Espíritu en nuestras vidas. Y es otra cosa que debemos evitar. Ahora entonces, ¿cuáles son esas cosas que sí debo hacer para llenarme del Espíritu? ¿Cuáles son esas cosas que sí debo hacer para llenarme del Espíritu? Vaya conmigo por favor a Colosenses capítulo número 3, versículo 16. Colosenses 3, versículo 16 y 17, por favor. Carta a los Colosenses, capítulo número 3, versículo 16 al 17. Dice así la palabra del Señor. La palabra de Cristo, aquí también nos está dando un mandamiento, hermanos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría,
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si recordaremos, hermanos, lo que nos dice a partir del versículo 18, o sea, el versículo número 19 y 20 de Efesios número 5, nos estaremos dando cuenta que este es un pasaje, es un paralelo casi exacto, por no decir exacto, casi exacto. Si se están dando cuenta, enseguida que dice la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, o sea, con la palabra de Dios. Hablemos la palabra de Dios. Luego dice cantando. Allá en Efesios también dice cantando. ¿Con qué? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y aquí también nos habla que debemos dar gracias en el nombre del Señor Jesús. También. Y a partir del versículo 18, si recordaremos aquello, y ahorita lo vamos a leer, a partir del versículo 18 son los mismos mandamientos o resultados que se van a desprender de la llenura del Espíritu. Estos que están aquí en Colosenses son los mismos que están ahí en Efesios. Que las casadas se sometan a los maridos que amen a las mujeres, los hijos obedezcan a los padres enseñan a sus hijos, los siervos, los amos, etc. Básicamente la misma idea. Solamente que aquí no nos dice que nos llenemos del Espíritu. Sin embargo, hay un mandamiento que nos está dando aquí, en este texto, versículo 16, que dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y de ahí, de ese mandamiento, se desprenden resultados iguales a los que se desprenden de la llenura del Espíritu en Efesios 5:18. Entonces, en nuestra interpretación de la Biblia, decíamos la semana pasada que Pablo no estaba diciéndonos en Efesios número 5 cómo es que podemos llenarnos del Espíritu, sino que más bien nos estaba dando resultados de la llenura. Y es lo mismo aquí. De manera que ser llenos del Espíritu tiene los resultados de estar gozosos, cantar, dando gracias. Los resultados de que andemos llenos de la palabra son similares. Hablar la palabra, cantar, gozarnos, dar gracias. Conclusión en nuestra interpretación de la Biblia. Sed llenos del Espíritu y sed llenos de la palabra es lo mismo. O sea, ¿cómo puedo llenarme del Espíritu? ¿Qué está diciendo Dios aquí? Llenándote de la palabra. Así es como podremos ser llenos del Espíritu, llenándonos de la palabra de Dios. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios si queremos ser llenos del Espíritu. Y pudiéramos preguntarnos cómo estamos en nuestra lectura bíblica, en nuestra lectura regular de la Biblia. ¿La estamos leyendo por cumplir? ¿O verdaderamente la estamos leyendo buscando adorar al Señor y buscando llenarnos para que la palabra misma nos controle? Es de importancia y muchas veces enfatiza en cada una de las reuniones la importancia de la lectura de la palabra y la importancia de traer a nuestras mentes la palabra. Porque ¿qué es lo que le estamos metiendo a nuestra mente? ¿Es la palabra de Dios o son otras cosas? ¿Qué es lo que le estamos metiendo a nuestras mentes? ¿Con qué nos estamos alimentando, hermanos? Si queremos ser llenos del Espíritu, necesitamos llenarnos de la palabra para que ella nos controle y nos domine. Para que ella nos controle y nos domine, hermanos. En segundo lugar también, hermanos, otra manera de cómo podemos ser llenos del Espíritu es que debemos obedecer al Espíritu Santo. El Espíritu, como hemos dicho, ya mora en nosotros. Sin embargo, Él está poniendo el querer y el hacer por su buena voluntad, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dios es el que produce en vosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Y el Espíritu está obrando en nosotros y nos está perfeccionando, como dice Filipenses capítulo número 1, versículo 6 también, para conformarnos a la imagen de Cristo. ¿Qué es esto entonces de obedecer al Espíritu? Cuando estamos en las diferentes situaciones o facetas de nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en el trabajo, con los vecinos, donde estemos, hay situaciones a veces difíciles y hay que tomar decisiones. Y el Espíritu está obrando en nosotros, diciéndonos, según la palabra que hemos
leído también a nosotros, porque si no leemos palabra, ¿qué nos va a recordar el Espíritu? El Espíritu puede darte la Biblia entera, pero Dios nos ha dado participación y quiere que nosotros vengamos y la leamos. Y Él no nos va a recordar algo que nosotros no hayamos leído. De manera que cuando estamos en esa situación difícil, el Espíritu Santo está impulsándonos, moviéndonos a que glorifiquemos a Dios. Él nos está redarguyendo. Y estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí, que somos creyentes, sabemos que cuando estamos en medio de la tentación o de la prueba o de la situación difícil, el Espíritu Santo nos está redarguyendo y diciéndonos lo que debemos hacer según la palabra de Dios para glorificar a Dios. Pero por otro lado también, la carne nos está moviendo a que pequemos contra Dios. Vamos a ir a Gálatas, por favor, capítulo número 5. Gálatas, capítulo número 5. Vamos a leer versículos 16 y 17 solamente, por favor. Gálatas 5, 16 y 17, por favor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. O vamos a hacer lo que nos indica el Espíritu Santo o vamos a hacer lo que nuestra carne nos indica. Moramos en este cuerpo de muerte todavía, como dice Pablo. Y cuando estamos en esa situación, hermanos, y yo creo que todos somos conscientes, ¿a quién obedecemos? ¿Al Espíritu o a nuestra carne? ¿A quién le hacemos caso? Si queremos llenarnos del Espíritu, debemos obedecer al Espíritu cuando Él nos está impulsando para que cumplamos la voluntad de Dios. Sin embargo, está esa lucha que la carne nos va a impulsar también para que hagamos la voluntad de la carne. Pero debemos ser conscientes al Espíritu y obedecer al Espíritu. Muchas veces terminamos fallando. No hacemos lo que el Espíritu nos está indicando. Por eso es necesario que nos llenemos de la palabra. ¿Cuántos versículos son los que te envía el Espíritu Santo cuando estás en esa toma de decisión? ¿Cuántos versículos son los que te envía el Espíritu Santo? Si lees mucho la palabra y estás lleno de la palabra, obviamente te va a mandar muchos versículos. Platicaba con mi hermano Loreto ahora en la semana y él decía que había escuchado al pastor John MacArthur, donde dice que él, y no el tema, no estamos platicando sobre eso, pero no recuerdo por qué cuestión me platicó él, donde dice John MacArthur que cuando está en medio de la prueba o de la tentación, el Espíritu Santo le recuerda como 70 versículos vienen a su mente. ¿Cuántos versículos nos envía el Espíritu Santo a nosotros? Si lo tenemos apagado, no nos va a enviar ninguno. Es ahí la importancia, hermanos, de llenarnos de la palabra y obedecer al Espíritu para que nos llene y hacer la voluntad del Señor. En cuarto lugar, y finalmente veamos entonces, ¿cuáles son los resultados de ser llenos del Espíritu? ¿Cuáles son los resultados? Vayamos una vez más a Efesios capítulo número 5, versículo 18. Vamos a leer hasta el versículo número, vamos a leer versículo número 19 hasta el 21, por favor, solamente. La semana pasada decíamos que estos versículos a partir del número 19 hasta el 21 no eran mandamientos, ni son mandamientos. Son resultados que se dan una vez que un cristiano esté lleno del Espíritu Santo. Dice así, versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cuáles son los resultados? Versículo 19. Que nuestro hablar será cristocéntrico, nuestra conversación. Cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, mi hablar, mi conversación será cristocéntrica. Cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo. Cuando estoy lleno del Espíritu Santo, estaré gozoso cantando y alabando al Señor. Gozoso
cantando y alabando al Señor. Estaré viviendo también, versículo 20, una vida llena de gratitud a Dios. Y versículo número 21, podré andar en humildad. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Una vez que seamos llenos del Espíritu, nuestra conversación va a ser cristocéntrica de manera natural. No te vas a forzar porque ya vas a estar lleno del Espíritu. Podrás cantar con gozo al Señor. No le vas a cantar, sí, Señor, te amo, gracias por... Con gozo le vas a cantar al Señor por lo que Él ha hecho por ti y por mí. Le vas a dar gracias siempre. No te vas a forzar, naturalmente lo vas a hacer. Y podrás vivir en humildad, sometiéndote a los que están abajo de ti, a los que están a tu lado y a los que están arriba de ti. Podrás someterte con gozo. ¿Por qué no puedo vivir humildemente? Porque no estoy lleno del Espíritu, nos dice el texto. Porque no estoy lleno del Espíritu. ¿Cuáles más resultados se van a dar de la llenura del Espíritu? Versículo 22. Las casadas van a poder estar sujetas a sus propios maridos. Cuando las mujeres casadas estén llenas del Espíritu, van a poder someterse a sus maridos. ¿Por qué no se pueden someter las esposas a los maridos? Porque no están llenas del Espíritu. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué los varones no pueden amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia? Porque no estamos llenos del Espíritu. Una vez llenos podremos hacerlo. Capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en Señor a vuestros padres porque esto es justo. ¿Por qué los hijos no pueden obedecer a los padres? Porque no están llenos del Espíritu. Padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Una vez que estemos llenos podremos hacerlo. Los siervos, los empleados podrán someterse gozosamente a sus patrones. Los patrones podrán tratar con respeto y dignidad a sus empleados una vez que estén llenos del Espíritu. Queremos ver hombres y mujeres transformados. Queremos ver familias transformadas. Queremos ver trabajos transformados. Queremos ver nuestra iglesia transformada. Llenémonos del Espíritu. Es todo lo que tenemos que hacer. Llenarnos del Espíritu. Y ya hemos dicho qué es y cómo podemos hacerlo. Necesitamos la llenura del Espíritu. Gálatas, capítulo número 5, por favor. Que de hecho yo creo que ya no lo sabemos la mayoría. Gálatas, capítulo número 5, versículo 22 y 23. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre, templanza o que es dominio propio. El árbol de limón o el de mango, cualquier árbol, se esforzará para dar su fruto. Tengo que dar limón, tengo que dar mango. Lo da de manera natural, hermanos. Cuando tú estés lleno del Espíritu Santo, y yo también, de manera natural, voy a amar, voy a gozarme, voy a tener paz, paciencia, benignidad, bondad, voy a serle fiel a mi Señor, voy a poder vivir en mansedumbre y en dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Sin forzamiento, de manera natural o automáticas, para poder entenderlo un poco mejor, de manera automática te va a salir el fruto del Espíritu. No son los frutos, son características del fruto. Es un solo fruto. Estas son características del fruto. De manera natural, hermanos, podremos hacerlo cuando estemos llenos del Espíritu. Sin la llenura del Espíritu es imposible hacerlo. Ahí mismo en Gálatas, hermanos, por favor. Ahí mismo, capítulo número 3. Vean la reprensión que le está haciendo aquí Dios por medio de Pablo a los Gálatas. Ellos ya eran salvos, tenían al Espíritu Santo en ellos. Cuando creyeron, recibieron el Espíritu. Es el contexto del capítulo número 3. Vean la reprensión que les hace Pablo. Capítulo 3, versículo número 3.
¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Comenzaron viviendo su vida en el poder del Espíritu Santo y ahora están terminando su vida viviendo en la carne o en sus propias fuerzas. Y Dios, por medio de Pablo, les está haciendo una reprensión fuerte a los Gálatas. No vivan en sus propias fuerzas, vivamos llenos del Espíritu Santo. Cuánta necesidad, hermanos, tenemos del Espíritu Santo, de llenarnos de Él cada día. En conclusión, hermanos, necesitamos con urgencia la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder glorificar a Dios. ¿Por qué debemos llenarnos del Espíritu? Porque es un mandamiento. ¿Para qué debo llenarme del Espíritu? Para glorificar a Dios y poder cumplir sus mandamientos. Para glorificar a Dios y poder cumplir sus mandamientos. ¿Deseamos ser llenos del Espíritu? ¿Lo deseamos? Jesús, en el capítulo número 4 de Lucas, versículo 1, después de que Él es bautizado y que va a comenzar su ministerio, el Espíritu Santo, recordemos, descendió sobre Él como paloma. Y nos dice Lucas, nos informa que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Jesús es nuestro ejemplo supremo a quien debemos seguir. Si Jesús necesitó la llenura del Espíritu Santo, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Si Jesús necesitó la llenura del Espíritu Santo, ¿quiénes nos creemos nosotros para no necesitar la llenura del Espíritu Santo? ¿Quiénes nos creemos nosotros para no necesitar la llenura del Espíritu Santo? Miguel Núñez dijo lo siguiente: cuando nosotros vivimos sin la llenura del Espíritu Santo, somos personas de alto riesgo. Cuando nosotros vivimos sin la llenura del Espíritu Santo, somos personas de alto riesgo porque estamos confiando en nuestra propia sabiduría y experiencia. Necesitamos el Espíritu Santo, hermanos, en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en todo tiempo. Pidámosle al Señor en las mañanas: Padre, inclina mi corazón hacia ti, Señor. Yo no puedo solo. Inclíname, Señor, a buscarte a ti en tu palabra y lléname de tu palabra. Necesito la llenura del Espíritu en mi vida. Pidámosle al Señor y dejémonos controlar por el Espíritu Santo para la gloria de Dios. Ahorita que leímos Gálatas, pasaje muy conocido, 5:16, nos dice ahí, en Reina Valera nos dice: digo pues, andad por el Espíritu, o andad en el Espíritu. La Biblia de las Américas lo traduce de esta forma: andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Cuando tú estás lleno del Espíritu, no vas a cumplir el deseo de la carne, hermanos. No lo vas a cumplir. MacArthur dice esto: aunque todo cristiano es habitado, bautizado y sellado por el Espíritu, a no ser que también sea lleno del Espíritu, vivirá en debilidad, torpeza, frustración y derrota espiritual. Hermanos, lo que Dios nos está diciendo el día de hoy es: hijos, llénense del Espíritu Santo. Necesitan la llenura del Espíritu Santo. Yo les he provisto lo que necesitan. Dios nos está mandando a que nos llenemos del Espíritu Santo para poder vivir una vida que honre a Dios en cada área de nuestras vidas. Y si tú estás sin Cristo en esta mañana, si tú todavía no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, déjame decirte que tú no tienes el Espíritu Santo.
tú no lo tienes, el cual te va a capacitar para que vivas la vida cristiana, la vida que Dios pide que vivamos. Así que el llamado para ti no es que te llenes del Espíritu, porque no lo tienes. El llamado para ti es que tú vengas y creas en Cristo para la salvación de tu alma. Porque después de que muéramos, hay un infierno y hay un cielo. Seguramente todos queremos ir al cielo. Pero si tú no entregas tu vida, mi amigo, déjame decirte que si tú no le entregas tu vida a Cristo, vas camino al infierno. Y si no se la entregas, vas a llegar al infierno, por el cual sufrirás por la eternidad. Así que la invitación para ti es que vengas arrepintiéndote de tus pecados, abandonando tus pecados, y creas solamente en Cristo para la salvación de tu alma. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te alabamos. Te damos muchas gracias por tu palabra. Padre, cuánto necesitamos de ti. Ayúdanos, oh Dios. Llénanos de ti, oh Dios. Te necesitamos en nuestras vidas. Solos, Padre, no podremos glorificarte ni hacer nada. Oh Dios, ayúdanos que esto que tú nos has hablado quede en lo más profundo de nuestro corazón. Recuérdanos cada día con tu Espíritu Santo, Padre. Gracias, gracias, oh Señor. A ti sea la gloria y la honra. En el nombre de Jesucristo. Amén.